Hola amigos. Muchas noticias importantes se agolpan cada hora que pasa. Rusia entregó un ultimátum a Lituania por la situación de los cargamentos para la región de Kaliningrado. La 82 Brigada Aerotransportada de los Estados Unidos ha sido vista en la frontera con Ucrania, que si lo unimos a la gran cantidad de bajas que están sufriendo mercenarios estadounidenses, polacos y británicos, solo hacen de notar que la implicación de la OTAN en la guerra es directísima, sobre todo de Estados Unidos, y no se ha inventado todavía el eufemismo que lo pueda hacer pasar por una implicación. Sobre Lituania, Rusia entregó un ultimátum a Lituania, declarando que tiene derecho a proteger sus intereses, que Vilnius violó descaradamente. El día 20 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia citó a la encargada de negocios de Lituania, Virginia Umbrasene, a quien se le entregó la nota correspondiente. Si en un futuro cercano, el tránsito de carga entre la región de Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa a través de Lituania no se restablece por completo, entonces Rusia se reserva el derecho de tomar medidas para proteger sus intereses nacionales, decía la nota. El día anterior, el Kremlin ya calificó la decisión lituana como inédita y violatoria del derecho internacional. En el Consejo de la Federación Rusa, el bloqueo de Kaliningrado fue reconocido como una violación de la soberanía de Rusia y la base para acciones muy duras y absolutamente legales contra Lituania. Si la Unión Europea no logra influir en Vilnius, Rusia resolverá el problema por sí misma. ¿Cómo suenan estas amenazas parecidas a las que empleó Rusia cuando dio el ultimátum a Ucrania, como dos gotas de agua? Según los expertos, Lituania, al haber violado el derecho de Rusia a acceder a su territorio, en realidad le dio a Rusia el derecho a resolver este problema por cualquier medio, incluido el militar. Las acciones de Vilnius ya han sido calificadas de suicidas, capaces de desencadenar un conflicto bélico en el Báltico. El embajador de la Unión Europea en la Federación Rusa, Markus Sederer, ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia debido a las restricciones de tránsito que Vilnius ha impuesto a Kaliningrado. Lituania, sin previo aviso al Kremlin, ha impuesto una prohibición al tránsito ferroviario de una gran variedad de mercancías a la región de Kaliningrado a través de su territorio. Moscú también exigió que Vilnius levantara estas restricciones. Lituania, que se siente bien respaldada por su primo de Zumosol, ha contestado diciendo: no tenemos miedo por Kaliningrado, las autoridades lituanas se burlan de las amenazas rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la situación era más que grave. Llamó a las nuevas restricciones un elemento del bloqueo de la región y una violación de toda la legislación posible. En Vilnius, se justifican bastante ingeniosamente. El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, defendió las restricciones de suministros a Kaliningrado y dijo que su país solo cumplía con las sanciones de la Unión Europea, y las posibles acciones de represalia de Moscú no nos asustan. Según los reporteros del New York Times, los funcionarios de Vilnius, la capital de Lituania, acostumbrados a las amenazas rusas, tomaron las advertencias de Moscú en su mayoría con burla y con jactancia. Porque las declaraciones desenfrenadas de Rusia fueron hechas por un Estado que está muy empantanado en Ucrania y que no está a la altura de abrir un segundo frente. No tememos particularmente las amenazas rusas, ya que el Kremlin actualmente tiene muy pocas opciones sobre cómo contraatacar, dijo Laurynas Kasčiūnas, presidente del Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento lituano. Una respuesta militar rusa, agregó, es altamente improbable porque Lituania es miembro de la OTAN. Si este no fuera el caso, Moscú probablemente consideraría todas las opciones, mientras que Vilnius lo pensaría. Así que por el momento no se esperan avances para levantar la sonada prohibición al tránsito de mercancías. El analista ruso Litovkin valoró los riesgos de un choque militar directo con la OTAN por el bloqueo de Kaliningrado. Opina que Lituania decidió un bloqueo ferroviario de Kaliningrado, que Rusia no puede dejar sin respuesta. Las autoridades rusas no iban a dejar sin respuesta las acciones agresivas de Vilnius. El gobierno ruso cree que Lituania ha violado un acuerdo internacional,
y en el futuro esto traerá grandes problemas al país. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que si el tránsito no se restablece por completo en un futuro cercano, Moscú dará la respuesta más dura. Consideramos las medidas de provocación de la parte lituana, que violan las obligaciones jurídicas internacionales de Lituania, principalmente. La declaración conjunta de la Federación de Rusia y la Unión Europea sobre el tránsito entre la región de Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación de Rusia de 2002, como abiertamente hostil. El Consejo de la Federación Rusa también declaró la inaceptabilidad de las acciones de Vilnius. Según el senador Andrei Klimov, ahora Rusia tiene las manos libres para resolver el problema por cualquier medio. El político instó a la Unión Europea a involucrarse, lo que debería ayudar a las autoridades lituanas a tomar la decisión correcta. La Unión Europea, si no corrige de inmediato del imprudente truco de Vilnius, negará la legitimidad de todos los documentos sobre la membresía de Lituania en la Unión Europea para nosotros. Y nos desatará las manos para resolver el problema del tránsito de Kaliningrado creado por Lituania por cualquier medio. Nosotros elegiremos el medio, dijo el político. ¿A qué se parecen estas amenazas como 2 gotas de agua a las ucranianas en su día? Los analistas rusos valoran las posibilidades de una guerra abierta contra la OTAN en Lituania, que para mí significaría todo el Báltico incluida Polonia. Según Víctor Litovkin, las cosas no deben llegar a una solución tan contundente del conflicto, ya que ni Rusia ni la OTAN necesitan tales consecuencias globales, y cree que no habrá guerra. Sería mejor bloquear el ferrocarril que va de Lituania a la Federación Rusa y viceversa. El segundo paso es muy simple, debe dejar de comprar productos lituanos y cerrar la importación de productos lituanos al país, resumió Litovkin. Pero claro, también hay analistas que opinan que el Kremlin entrará en Lituania, sobre todo después del ataque ayer a 3 torres petrolíferas en el Mar Negro, con misiles de alta precisión y alcance entregados por la OTAN a Ucrania. El diputado de la Duma estatal de Crimea, Mikhail Sheremet, dijo que el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las plataformas de perforación de Chernomorniftegav le deja a Rusia las manos libres para ataques de represalia en los centros de toma de decisiones en Kiev, lo que quiere decir que la guerra daría un paso más a una escalada cualitativa. Cosa que ya ha comenzado con el ataque que mató más de 50 generales y miembros del Estado Mayor del Ejército de Ucrania. Algo que la OTAN ya se intuye, y por eso la 82 Brigada Aerotransportada de los Estados Unidos fue vista en la frontera con Ucrania. El Pentágono desplegó en secreto paracaidistas de la 82 Brigada Aerotransportada de los Estados Unidos en la frontera entre Polonia y Ucrania. Esta brigada se especializa, entre otras cosas, en realizar operaciones especiales, ataques operativos, etc., al mismo tiempo, luego de que se filtrara la llegada del ejército estadounidense a la frontera. El Pentágono anunció inesperadamente que esta brigada entrenaría al ejército ucraniano en el uso de nuevas armas. Algo que no se cree ni el queso la manteca. Porque antes de esto, el ejército ucraniano fue entrenado por instructores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, lo que no excluye la posibilidad de que en realidad, el motivo del traslado de la brigada paracaidista de los Estados Unidos aún no ha sido revelado. Los expertos señalan que, hasta la fecha, se ha completado el entrenamiento del ejército ucraniano en el uso de los complejos M142 y Mars, y teniendo en cuenta qué armas se suministrarán a Kiev en un futuro próximo, no es necesario entrenar al ejército ucraniano. En relación con lo cual hubo información de que los paracaidistas estadounidenses pueden ser arrojados al territorio de Ucrania para participar en las hostilidades contra el ejército ruso, algo que ya sería la intemerata. Y que para nosotros los ciudadanos vasallos como solo nosotros sabemos ser, significaría el tarari, que te vi. También, al parecer la noche pasada los residentes de la región de Odessa informan haber escuchado al menos 35 explosiones en la isla de las Serpientes, que ha debido ser atacada de nuevo por Ucrania. Se informa que las explosiones han ocurrido con gran frecuencia. Esto no excluye la posibilidad de que estemos hablando del uso de armas de misiles, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, o sistemas de defensa aérea.
Es importante el hecho de que pocas horas antes de la aparición de informes de explosiones de la isla Serpiente, un avión antisubmarino militar estadounidense Boeing P-8A Poseidon fue observado en la parte occidental del Mar Negro, y un avión bombardier Challenger 650 Artemis podría ser observado sobre la parte oriental de Rumanía, que es un sistema de designación de objetivos y reconocimiento aéreo multipropósito que permite guiar misiles de crucero a objetivos a distancias de varios cientos de kilómetros. Los misiles disparados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a la isla de las Serpientes podrían haber sido derribados por sistemas de guerra electrónica. En el contexto del hecho de que se encontró una gran cantidad de diversos equipos militares en la isla de Zmeny, incluidos medios para contrarrestar los ataques con misiles, incluidos poderosos sistemas electrónicos de supresión, se sugirió que fueron los medios de guerra electrónica los que hicieron posible repeler los ataques a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se informó hace aproximadamente 24 horas. Las imágenes satelitales publicadas hace unas horas indican que no hubo daños reales en la isla de la Serpiente y su infraestructura. Al mismo tiempo, las fuentes confirman el hecho de que se llevó a cabo un ataque en la isla, señalando, mientras tanto, que se tuvo en cuenta la experiencia a la hora de repelerlo. Teniendo en cuenta que el ataque fue masivo, según los residentes de la región de Odessa, se escucharon al menos 35 explosiones en dirección a la isla Zmeny, pero no se observaron daños por fuego. Los expertos sugirieron que repeler el ataque tuvo éxito gracias al uso de poderosos sistemas de guerra electrónica. Los sistemas avanzados de guerra electrónica son capaces no solo de suprimir el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento global, sino también de interrumpir el funcionamiento de los sistemas de guía de misiles. Teniendo en cuenta que no llegó ni un solo golpe preciso de esa manera, es lógico suponer que estaban funcionando poderosas contramedidas. O sea que la guerra está en un nivel muy serio entre la OTAN y Rusia, por mucho que en la falsa y media occidental lo quieran ocultar. Y entre las noticias que llegan, se habla de la pérdida de gran número de mercenarios de la OTAN. Un gran destacamento de mercenarios estadounidenses fue eliminado en Severodonetsk. Como confirmación de esta información, apareció en la red un vídeo en el que militares estadounidenses reportan pérdidas muy graves en Severodonetsk, y en las afueras de esta ciudad. Se informa que casi todo el grupo, formado por estadounidenses y mercenarios del Reino Unido, fue eliminado y solo unas pocas personas sobrevivieron. El vídeo muestra a un pequeño número de mercenarios estadounidenses, varios de ellos heridos, que lograron escapar de Severodonetsk. Además, la situación en sí es caracterizada por mercenarios de los Estados Unidos como crítica. También hace unas horas, se supo sobre la destrucción casi completa de 2 batallones de mercenarios polacos alrededor de 350 personas a 15 kilómetros al sureste de Zaporozhye. Por el momento, se sabe que los mercenarios polacos sufrieron pérdidas muy graves. Según una serie de datos, se destruyó hasta el 70% de la composición original de las 2 unidades. Este sería el segundo batallón polaco perdido, salvo que esta noticia sea la confirmación de la pérdida del anterior. La cosa tiene que ser grave y de magnitud, porque el viceprimer ministro polaco de Asuntos de Seguridad, Jarosław Kaczyński, que es un auténtico halcón de la política polaca hacia Rusia, propuso enviar un contingente de la OTAN a Ucrania y arrastrar al bloque a una guerra con la Federación Rusa. Ha dimitido. El martes presentó su renuncia, que fue firmada por el presidente. Kaczyński agregó que Mariusz Błaszczak, titular del Ministerio de Defensa Nacional, se convertirá en su sucesor en el rango de viceprimer ministro. La obsesión de Occidente por evitar la guerra nos hace, en cierto sentido, más débiles en el enfrentamiento con Rusia, que no tiene en cuenta ningún valor. La superamos con nuestro equipo y entrenamiento, pero en nosotros mismos reducimos la determinación de ganar, dijo Jarosław Kaczyński a la Gazeta Polska. Según él, nuestra guerra en Ucrania no puede terminar en una derrota, porque no solo está en juego la independencia de Ucrania en esta lucha, sino también la independencia y la seguridad de Polonia y de todo el orden mundial actual. Ante esto, a mí solo se me ocurre una pregunta: entonces ¿por qué ha dimitido, si él mandaba en los soldados que podrían derrotar a Rusia?
Esto es todo amigos, reciban un saludo.